Audiolibros con texto presenta una nueva obra de Edward Phillips Oppenheim, El crimen imperfecto, con el ex policía Peter James. Esta obra, publicada en 1931, se sitúa en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, una época de reconstrucción, incertidumbre y profundos cambios sociales, marcados por la decadencia de antiguas monarquías y el declive de la nobleza europea. Durante años, Peter James sirvió como inspector en el Departamento de Policía de Nueva York, hasta que su integridad le costó el puesto. Se enfrentó a sus propios compañeros al intentar evitar que un inocente fuera condenado por un crimen preparado. En una ciudad donde la corrupción era moneda corriente, la verdadera justicia tenía poco espacio, y James pagó el precio de no mirar hacia otro lado. Expulsado del cuerpo y desencantado de su país, encontró un nuevo destino en la Riviera Francesa. Una herencia inesperada le permitió reinventarse. Cambió la placa por los pinceles y se declaró pintor. Y así, entre los salones de Montecarlo, los bares de Niza y los rincones sombríos de la Costa Azul, James se mueve como un outsider, sin uniforme, sin credenciales, libre de vínculos oficiales, pero fiel a un código propio. Un joven de rostro pálido, delgado y de porte distinguido salió con paso medido del despacho de Monsieur Dumesnil, el todopoderoso cajero y financiero del Sporting Club. El joven cerró la puerta con suavidad y al asomarse al pasillo alfombrado, comprobó con alivio que la suerte le favorecía. El administrativo apostado en lo alto de la escalera conversaba de espaldas con el ascensorista, y el lacayo de peluca empolvada y pantalones de satén negro hasta la rodilla, que solía estar en la esquina, junto a la entrada de la sala de baccarat, el juego de cartas francesas, había desaparecido. Nadie, absolutamente nadie, parecía haber presenciado su salida. Con las manos en los bolsillos, caminó con calma, giró bruscamente a la izquierda, rodeando la escalera, pasó junto a las puertas del ascensor y entró en el pequeño lavabo frente a él. La fortuna seguía de su lado. El lugar estaba vacío. Allí se quitó el smoking, lo colgó y examinó cuidadosamente las mangas. Estaban impecables. Luego se fijó meticulosamente en su camisa y, mirándose en el espejo de enfrente, examinó con atención los puños. Estos también estaban impecables. Solo en el dedo corazón de su mano derecha había una mancha muy pequeña. Abrió el grifo del agua, metió la mano, usó el cepillo sin miedo y se secó los dedos con una toalla que examinó con ojos ansiosos en busca de alguna marca incriminatoria antes de tirarla al receptáculo de alambre. Luego se cepilló el pelo, más por costumbre que por necesidad. Se puso el smoking otra vez y salió. El ascensorista y el oficinista seguían conversando, pero al verlo pasar se volvieron brevemente y le hicieron una cortés reverencia. Haber cruzado sin llamar la atención era más de lo que esperaba. Estaba preparado para ser reconocido en cualquier momento. Incluso dirigió una mirada al bar y saludó con un leve gesto al camarero, pero en lugar de entrar, se asomó a los salones de juego, reservó discretamente un asiento en la mesa principal, que no abriría hasta la medianoche, y se retiró con calma.
atravesó el pasillo que conectaba con el Hotel Nouvelle. El recepcionista lo recibió con un saludo ceremonioso y un portero de librea le sostuvo la puerta con eficiencia impecable. «Aún no se ve movimiento por aquí», comentó en tono bajo. «Iré a echar un vistazo a los salones privados». «Empiezan cada vez más tarde, señor», respondió el portero. «Además, hay una gran cena en el restaurante París esta noche. No habrá mucha gente antes de medianoche». En el vestíbulo del hotel, el joven se detuvo un instante. Tenía un plan claro, casi meticulosamente trazado, pero todo había salido con tal precisión que se permitió reconsiderarlo. Salió con naturalidad por las puertas giratorias, descendió la pequeña rampa, cruzó la calle y entró en el casino. Allí lo aguardaba su primera decepción. Pocas mesas en juego y ningún rostro conocido. Vaciló brevemente, luego se unió a la fila de una de las cajas, donde cambió 20.000 por fichas de menor denominación. Repitió la operación en otra taquilla, más concurrida, y apostó 5.000 en una mesa de altas apuestas. Ganó 2 veces. Después, con los bolsillos ya generosamente cargados, se encaminó a los salones privados. Al llegar, giró con decisión a la izquierda y entró en el bar. Se acomodó en un taburete alto, examinó su reflejo en el espejo del fondo con una atención casi clínica y sorprendió ligeramente al camarero, un viejo conocido, al pedirle un brandy doble, que bebió de un solo trago. «Tengo una indigestión terrible, Charles», explicó con una sonrisa. «Dame ahora uno normal, por favor». Tras conversar unos minutos, el joven se dirigió a las salas de juego. Eligió un lugar en una mesa de baccarat aún vacía. Cambió otros 10.000 en fichas y se dejó caer en un sillón cercano. Sacó su cigarrera, encendió un cigarrillo y repasó mentalmente el desarrollo de su noche. Había cenado en su mesa habitual, charlado con conocidos y con los maîtres del restaurante, comentando sus recientes ganancias en Niza y cómo un viejo deudor le había pagado de manera inesperada. Todo encajaba a la perfección. Salió temprano, anunciando que se disponía a jugar. Subió con ánimo al Sporting Club, casi vacío antes de la hora oficial de apertura, y entró al despacho de Dumesnil sin ser visto. Dumesnil estaba solo y ni siquiera tuvo tiempo de gemir cuando la hoja, templada y afilada, le atravesó el pecho centímetro a centímetro. Desde entonces, todo había salido incluso mejor de lo previsto. El arma, única prueba, era de fabricación casera. Una hoja antigua con empuñadura elaborada por él mismo y remachada a mano. Nadie lo vio entrar ni salir. El botín era casi imposible de rastrear, y lo más valioso era una lista sobre el escritorio de Dumesnil. Números de billetes y marcas identificatorias de las fichas de alto valor. Se sentía cada vez más sereno, más seguro. Un crimen imposible de probar era como si nunca hubiera existido. Se levantó, cruzó la sala y tomó asiento en la mesa de baccarat justo cuando comenzaba la partida. La suerte parecía sonreírle. En segunda posición, bancó al primero por 1.000 y ganó. Abrió su propio banco con 5.000 y lo mantuvo durante 7 manos. Sus ganancias crecían y una subyugante euforia lo embargaba. Pensó con amargura que había malgastado años enteros de su vida,
El crimen, cuando se planea con fría inteligencia y se ejecuta sin titubeos, es el camino reservado a los valientes. Había sido un necio al arrastrarse en la sombra de la pobreza. Ahora, por fin, reconocía sus verdaderos dones. Por primera vez en su existencia, Peter James oyó la voz de Sybil Christian sin ese temblor interior que siempre le provocaba su sola presencia. Ella permanecía al margen, apartada de un grupo de conocidos que discutían con agitación la tragedia de la noche, pero lo siguió sin protestar hasta un rincón oscuro y silencioso del bar. Al fijar la mirada en su rostro, vio reflejada una preocupación profunda y sincera, y olvidó la incomodidad inicial que había sentido. «Señor James», susurró ella con voz quebrada, «esto es algo terrible». Él la miró, intrigado y expectante. «No era usted precisamente amiga de Dumesnil, ¿verdad?» «De ninguna manera», respondió con dureza. «Me desagradaba hasta el fondo del alma, como a casi todos. No estoy pensando en los muertos, sino en los vivos». Un leve asentimiento de Peter le dio fuerzas para continuar. «Dumesnil ya no existe. Podemos lamentar su muerte o no, pero la realidad es que ya no siente nada. Alguien tendrá que pagar por esto, como es justo. Pero ¿sabe usted qué es lo que más me aterroriza? Se lo diré. Ser señalada injustamente, acusada de un crimen tan terrible». ¿De verdad cree que algo así podría pasar? Lo creo con cada fibra de mi ser. Miró a su alrededor con cautela. No había nadie cerca. El camarero era la figura más próxima. Lo llamó en voz baja para pedir una consumición y después Peter lo despachó con un gesto. «Ha ocurrido algo terrible», confesó ella con cautela. «Todos creen que los dos crupieres que fueron a pedir instrucciones fueron los primeros en entrar en el despacho y hallar muerto a Dumesnil, pero no es cierto». «¿Cómo demonios lo sabe?» «Porque vi a alguien entrar antes que ellos. Y no solo lo vi yo, otras 2 personas también lo vieron». «¿Va a decirme quién era?» «Fue Clive Dempsam. Lo vi entrar y luego salir, pálido como un muerto. Lady Hackett también lo vio, y Jack y Minnie Folsford». «¿Antes de que entraran los crupieres?» 3 o 4 minutos antes. «¿Y por qué no dio la alarma enseguida?» Sybil soltó un suspiro. «Porque se pierde el control en los momentos críticos, ¿no cree?» Solo puedo imaginar que estaba aterrorizado. Todos saben que no tiene un centavo, que anoche lo perdió todo y que Dumesnil amenazaba con no prestarle más dinero. Supongo que se paralizó. Ahora está sentado en la esquina del bar, bebiendo. Yo no he dicho nada, pero creo que Minnie Folsford sí, porque he visto a algunos funcionarios y al comisario observándolo y conversando. «¿Qué quiere que haga?» Ella le agradeció con la mirada. «He hablado con Jack Folsford y Lady Hackett. Han prometido guardar silencio mientras no acusen a otro. Pero quiero que hable usted con Clive. Pregúntele por qué no dio la alarma». «Lo haré si así lo desea», aceptó Peter. «Pero ¿no sería mejor que lo hiciera usted?» Al fin y al cabo fue la que lo vio salir. Ella negó con la cabeza. En estos casos un hombre siempre es mejor. Clive odiaría confesarme que se acobardó. A usted le dirá la verdad.
¿Cuándo quiere que hable con él? Ahora mismo. Me aterra que lo detengan y lo interroguen antes de que recupere el control. Lleva bebiendo sin parar desde que salió del despacho y seguro que se contradice. ¿No cree entonces que él lo haya hecho? Creer eso sería como creer que lo hice yo, respondió con firmeza. Apuraron sus bebidas y Peter Haynes fue al encuentro de Cliff. El joven, habitualmente rodeado de amigos, estaba solo en el bar. Tenía el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. Parecía envuelto en una nube de silencio y aislamiento. Aun así, Peter se sentó junto a él. Cliff, he de hablar con usted, le dijo. El joven lo miró con desagrado. Déjeme en paz, buen amigo, murmuró. Estoy tratando de emborracharme solo. Justamente eso es lo que no debe hacer usted, insistió Peter con firmeza. Puede que tenga que enfrentarse a un serio problema en cualquier momento. Es mejor que esté sobrio y preparado. Cliff giró bruscamente hacia él. En condiciones normales era un joven apuesto, pero en ese momento, con la embriaguez asomando, su aspecto resultaba casi desagradable. ¿Qué demonios quiere decir? Más vale que lo sepa, respondió Peter. Varias personas lo vieron salir del despacho de Dumesnil antes que los croupieres. Fue una estupidez, una gran imprudencia no dar la alarma. Ahora tiene que decidir qué va a hacer. Curiosamente, la inminencia del peligro lo hizo reaccionar. El tono calmado de Peter también ayudó. ¿Y qué es lo mejor ahora? Sé que fui un idiota. Sabía que alguien debió verme, pero no podía hablar. Estaba en shock. Luego imaginé lo peor. ¿Me permite ayudarlo durante 10 minutos? Por supuesto. Primero vamos a lavarle la cara. Cálmese, salga del bar como si nada, y luego volveremos a tomar algo. Después, creo que lo mejor será que vayamos a ver a las autoridades. Muy bien, haré lo que usted diga, aceptó Cliff bajándose del taburete. Salieron del bar, doblaron la esquina y llegaron al pequeño lavabo sin que nadie los detuviera. Aunque Peter vio con inquietud a un gendarme en el pasillo hacia el Hotel de París y a otros dos en el vestíbulo. Pocos minutos después, un Cliff distinto caminaba junto a Peter de regreso al bar y se dejaba caer en un sillón del anexo. ¿Qué estaba bebiendo?, preguntó Peter. Brandy. Peter pidió un brandy con soda para Cliff y un whisky con soda para él. Ahora Cliff le dijo con suavidad: «Cuénteme por qué fue al despacho de Dumesnil, lo encontró muerto y salió sin decir nada. Somos sus amigos y queremos ayudarlo». Cliff dejó escapar un suspiro de puro agotamiento. Supongo que pensará que fue una locura no decir nada, pero póngase en mi lugar. Todo el mundo sabe que estoy sin un céntimo, que cuando me entrego al juego es como si fuera otra persona. Pierdo el control, James. Me obsesiono. Más de una vez he dicho, incluso delante de otros, que en esos momentos sería capaz de cualquier cosa por conseguir dinero. Y luego soy capaz de que pase un año entero sin que toque una sola carta, sin que me interese en lo más mínimo. Hizo una pausa. Peter lo escuchaba en silencio. Fui al despacho de Dumesnil, prosiguió Cliff, con la idea, lo confieso, de agarrarlo por el cuello si se negaba a prestarme unos miles. Pero cuando llegué, ya estaba desplomado en su silla. Había sangre que se escurría por su camisa hasta el suelo. Tenía la cara... Bueno, usted ha visto cadáveres y yo no.
Me quedé helado. Quise salir corriendo, gritar. Ojalá lo hubiera hecho. Pero en lugar de eso, con la mano aún en el pomo de la puerta, me giré. Vi la escena con una claridad aterradora, como si el tiempo se hubiera detenido. Dumesnil muerto, un puñal clavado en el pecho y ni rastro de los fajos de billetes ni de las fichas que siempre tenía sobre la mesa. Se pasó una mano temblorosa por el rostro y prosiguió. En ese momento pensé con total lucidez. Recordé todo lo que había dicho últimamente, incluso delante de testigos, sobre lo que haría si Dumesnil se negaba a prestarme dinero. Imaginé sus miradas, sus sospechas, como si ya lo estuviera oyendo. Me invadió un miedo que jamás había sentido, un miedo frío, paralizante. Cerré la puerta con suavidad y me alejé tambaleándome. No sabía si alguien me había visto. Bajé como pude y salí a la calle. Por un instante pensé en huir. Luego comprendí lo absurdo que sería y regresé. Me senté en el bar y ahí me he quedado, bebiendo sin parar. Varias personas se me acercaron, incluso para contarme lo que había ocurrido, pero los mandé al diablo. Después sentí que todos en el bar susurraban sobre mí. Quizá aún lo hacen, pero ya me he repuesto del primer susto. Lo miró fijamente. ¿Qué debo hacer ahora? Va a venir conmigo ahora mismo a ver al señor Perrault y al comisario, dijo Peter James con determinación. Como diga, respondió el joven, poniéndose en pie con resolución. Salieron del bar y pocos de los presentes dejaron de imaginar a dónde se dirigían. Un empleado los condujo al fondo del pasillo, hasta una sala donde ya los esperaban el señor Perrault, dos de sus asistentes y un oficial de policía. Sobre la mesa, a la vista de todos, reposaba una llave, la del despacho de Dumesnil. Señor Perrault, anunció Peter con tono firme, nuestro joven amigo, el señor Cliff Densham, desea hacer una declaración. Estuvo en el despacho antes que los croupieres. Exclamó Perrault con interés. Ya habíamos oído algo al respecto. Tome asiento, señor Densham. El señor Cheval, jefe de la policía, querrá hacerle algunas preguntas. El aludido, un hombre bajo, de aire marcial, con bigote espeso y lentes doradas, fue directamente al punto. Entonces, señor Densham, ¿fue usted quien descubrió el cuerpo? Eso parece, admitió Cliff con voz tensa. Entré antes que los croupieres. ¿Por qué no dio la alarma de inmediato? Ni yo mismo lo sé. Me quedé paralizado, horrorizado. Además, pensé que todos sabían que estaba arruinado, que había ido a pedirle dinero. Me imaginé acusado de inmediato. ¿Y fue usted quien lo mató? Por supuesto que no, replicó con indignación. ¿A dónde se dirigió al salir del despacho? Al bar. ¿Directamente? Cliff dudó unos segundos antes de responder. No, primero bajé a la calle. Cheval anotó algo en su libreta. ¿Y por qué lo hizo? Necesitaba aire, sentía que me ahogaba. ¿Sabe usted siquiera a dónde fue exactamente? No con precisión. Caminé en dirección al casino, pero no sabría decirle cuánto. En un momento comprendí lo absurdo que era alejarme y decidí volver. Desde entonces he estado en el bar, hasta que el señor James ha venido a hablar conmigo. Cheval lo observó detenidamente, sin disimular su escrutinio. Habría sido mejor que hubiera venido
a vernos directamente. Dígame, ¿revisó usted el despacho? ¿Notó si faltaban billetes o fichas? No vi nada más que la sangre. No estaba en condiciones de fijarme en otra cosa. ¿Aceptaría usted ser registrado? Por supuesto. Un gendarme condujo a Cliff a un rincón. Al cabo de unos minutos regresó con algunos objetos personales y menos de 500 francos. Cheval continuó con la misma frialdad. ¿Por qué fue usted al despacho? Para pedirle dinero a Dumesnil. ¿Estaba usted desesperado? Mucho. Perrault se inclinó hacia Cheval y le habló en voz baja. Le explicó que el señor Densham era hijo de una familia respetada, habitual en el club, aunque sin fortuna. Pero Cheval no parecía impresionado. Todo crimen tiene un comienzo, dijo con sequedad. El joven ha admitido que necesitaba dinero. Es cierto que no lleva nada encima, pero ¿qué pasó durante ese paseo fuera del edificio? Se produjo un breve intercambio de opiniones entre los presentes. Fue entonces cuando Peter intervino. Él está dispuesto a permanecer aquí sin abandonar el edificio. No hay lugar donde esconder una suma considerable en estas instalaciones. Y aunque fue imprudente, su reacción no es del todo incomprensible. Descubrir un asesinato puede desestabilizar a cualquiera. Tras otro momento de deliberación en voz baja, Perrault habló con tono oficial. Esta reunión no tiene carácter formal. Si usted, señor James, se compromete a permanecer junto al señor Densham y a no abandonar el edificio, ambos pueden retirarse por el momento. Antes de irme, añadió Cliff con solemnidad, quiero dejar constancia de que fui al despacho únicamente para pedir dinero. No hice daño alguno al señor Dumesnil ni toqué una sola ficha ni billete. Los funcionarios asintieron sin decir palabra. El gendarme abrió la puerta y Peter y Cliff regresaron al bar. La primera investigación informal sobre el asesinato de Jacques Dumesnil había concluido. Siguiendo el consejo de Peter James, Cliff Densham decidió afrontar la situación con naturalidad y permanecer entre sus conocidos. No tardó en verse rodeado de rostros familiares. Era uno de los jóvenes más apreciados de la Riviera, y nadie en su entorno creía que pudiera cometer tal crimen, y menos aún el de Dumesnil, un hombre ampliamente detestado, enfermo y sin defensas. Sin embargo, la ausencia total de indicios contra cualquier otra persona confería al caso un aire inquietante. La opinión general era que, en el peor de los casos, Densham tendría que prestar declaración más adelante, pero que no volverían a molestarlo. Justo cuando se disponían a salir hacia las salas de ruleta, apareció el propio Monsieur Perrault, director del club. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba claros signos de tensión. Tendremos que pedirle a Monsieur Densham un minuto más de su tiempo, dijo con pesar. El señor James puede acompañarlo si lo desea. Sin pronunciar palabra, los tres hombres regresaron a la sala al fondo del pasillo. Allí los esperaba, de pie y con expresión implacable, el jefe de policía. En cuanto Cliff Densham se acercó, el funcionario lanzó con gesto dramático sobre la mesa una ficha de 10.000 francos y la señaló con el dedo. ¿Reconoce usted esto?, preguntó, con un tono severo, casi judicial. Es una ficha de 10.000, evidentemente.
respondió Cliff. No la reconozco en particular. Yo no juego a sumas tan altas. Usted declaró que abandonó este edificio inmediatamente después de presenciar el crimen, que debió de producirse alrededor de las 10. Esta ficha ha sido hallada en la calle, entre el club y el casino. La gente no suele arrojar fichas de 10.000 francos al suelo, salvo que esté fuera de sí. Escúcheme con atención. Sostengo que usted salió del despacho aturdido por el crimen que acababa de cometer y que en su estado de nerviosismo dejó caer esta ficha. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que es un disparate, replicó Cliff, visiblemente indignado. Nunca en mi vida he tenido una ficha de 10.000 en la mano. El jefe de policía consultó sus notas con parsimonia y prosiguió con tono inexorable. Señor Densham, usted fue la primera persona vista saliendo del despacho de Jacques Dumesnil tras su muerte. Con el cuerpo aún caliente, se retiró sin dar aviso y vagó por la calle donde, casualmente, apareció esta ficha que pertenece, sin lugar a dudas, al despacho. La ley no me deja margen de maniobra. Queda usted formalmente arrestado. Será conducido a la gendarmería, donde se presentarán los cargos correspondientes. Esta vez el joven logró mantener la compostura, aunque la palidez se apoderó de su rostro. Yo no toqué a Dumesnil, afirmó con firmeza. Ya estaba muerto cuando entré. El jefe de policía se incorporó con rigidez. La decisión estaba tomada. La parte informal del proceso ha concluido, anunció con solemnidad. A partir de ahora, el asunto está en manos de las autoridades judiciales. Pocas veces una noticia había causado tanta conmoción en el Sporting Club como el arresto de Cliff Densham. Era uno de los jóvenes más conocidos y estimados del lugar, invitado habitual en todos los eventos sociales, apreciado tanto por los caballeros como por las damas. Verlo bajar las escaleras, flanqueado por 2 gendarmes y acusado de asesinato, fue un golpe difícil de asimilar. 2 mesas de baccarat se disolvieron de inmediato. Varios jugadores declararon que eran incapaces de continuar. En la ruleta, el croupier llamó sin éxito. Nadie apostaba. Por los rincones los murmullos crecían, y aunque el bar estaba lleno, casi nadie tocaba su bebida. Sybil Christian, tras buscar con insistencia, encontró a Peter James conversando con 2 empleados y lo apartó con decisión. ¿Soy yo?, preguntó con severidad, ¿o está usted tomándose esto con demasiada ligereza? Le aseguro que no podría hacerlo, respondió él, pero con toda honestidad, creo que lo liberarán en 1 o 2 días. No existen pruebas concluyentes. Hablé con el señor Lapouche, el abogado, y comparte la misma opinión. Dice que hay indicios suficientes para justificar un arresto, pero no una condena. Escúcheme bien, dijo ella con intensidad. Conozco el sistema legal francés. A diferencia del inglés o del americano, aquí, cuando detienen a alguien, toda la maquinaria policial se concentra en demostrar su culpabilidad. Una vez arrestado Cliff, harán todo lo posible por no liberarlo. Los investigadores no seguirán buscando la verdad. Ya han señalado a un sospechoso y a partir de ahora trabajarán para incriminarlo. Pueden mantenerlo en prisión el tiempo que consideren necesario
mientras construyen el caso en su contra. Tiene usted razón, admitió Peter con seriedad. Es una visión muy lúcida. Entonces, continuó ella, cada gramo de inteligencia que tengamos usted, yo o cualquier persona dispuesta a ayudar, debe emplearse desde ahora mismo en descubrir al verdadero culpable. ¿Y descarta usted por completo que Cliff Densham sea responsable? Absolutamente. Yo no lo conozco tan bien como usted, reflexionó Peter, pero no podemos ignorar que estaba arruinado, desesperado por seguir jugando y que llegó a decir en voz alta lo que haría si Dumesnil se negaba a prestarle dinero. Entró al despacho con esa intención. Afirmar que encontró el cadáver y salió sin avisar a nadie, sin dar ninguna explicación, y que luego deambulara por la calle sin recordar a dónde iba, es difícil de creer. Basta, lo interrumpió ella con firmeza. Ese es el punto de vista oficial, y con eso bastaría para condenarlo. Por favor, sáquelo de su mente. Imagine por un momento que Cliff no ha sido. Entonces, ¿quién puede haber sido? Es muy difícil investigar por cuenta propia en este país, admitió él, pero comprendo su lógica. Haré todo lo que esté en mi mano. Y lo hizo. Comenzó por cambiar un billete de 1.000 francos en billetes más pequeños, y con ellos en el bolsillo emprendió una discreta ronda de conversaciones amistosas con los empleados del club. Media hora más tarde, ya había reunido información significativa. Primero, que desde que Dumesnil abrió su despacho, alrededor de las 9:20, nadie más fue visto entrar o salir salvo Cliff Densham. Segundo, que apenas una docena de personas se encontraba en el club a esa hora, la mayoría cenando en el bar y sin haberse movido de allí hasta después del crimen. Las únicas excepciones eran 2 señoras mayores que siempre esperaban fuera para asegurarse un lugar en la sala de 30 y 40. Un caballero anciano que se desplazaba con muletas y un joven bien conocido, el príncipe Kroski, polaco-húngaro, gran jugador y figura habitual del ambiente social antes de la guerra. Había cenado solo en su mesa habitual y subido antes de la apertura oficial para tomar una copa de brandy y reservar su lugar en la mesa de baccará. Después, según los testimonios, salió del edificio durante 1 hora y ahora estaba allí, en su sitio, jugando y ganando con entusiasmo. Peter James decidió arriesgar un poco más. Se dirigió a Monsieur Perrault con una petición especial. El director vaciló. Había un gendarme custodiando el despacho y órdenes estrictas de no tocar absolutamente nada hasta la llegada de los expertos en huellas dactilares desde Marsella. Aún así, accedió a abrir la puerta y acompañarlo. «No toque nada, se lo ruego», susurró con ansiedad. «Probablemente nos metamos en un buen lío por esto, pero créame, para mí como para usted, resulta inconcebible que ese joven tan querido haya cometido semejante atrocidad». Con manos temblorosas encendió la luz y desvió la mirada del cuerpo inerte. «Le ruego que sea breve». Peter no perdió el tiempo. Se arrodilló y examinó con atención la alfombra. Luego inspeccionó el mostrador de caoba con la misma meticulosidad. Finalmente, conteniendo la náusea, levantó la tapa del mostrador, rodeó el cadáver y, con una lupa, inspeccionó cuidadosamente el chaleco del difunto.
Luego se volvió hacia el director con expresión contenida. «Monsieur Perrault», dijo con cautela, «hay un objeto muy pequeño, probablemente sin importancia, que deseo recoger. Está sobre el chaleco del señor Dumesnil. Sería preferible no tocar absolutamente nada», titubeó el director. «En circunstancias normales estaría de acuerdo, pero esta vez le pido que me permita hacer una excepción. Es un detalle mínimo, quizá insignificante, pero quisiera llevármelo personalmente. ¿Aceptaría acompañarme como testigo?» Monsieur Perrault dudó un instante, pero finalmente asintió. Peter se inclinó y recogió con sumo cuidado una minúscula partícula azulada del chaleco de la víctima. La colocó en un pequeño sobre que con cuidado guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Es probable que no signifique nada», admitió en voz baja, «pero la conservaré por si acaso». Perrault asintió con evidente inquietud. «Lo confieso, señor James», dijo, «ha sido un error permitirlo entrar en esta habitación. Le ruego que se retire. Me resultará difícil explicar mi decisión al jefe de policía cuando regrese». «No creo que deba preocuparse», respondió Peter James con calma. «No parece haber aquí nada que pueda considerarse una pista. Además, ya tienen a su hombre». El señor Perrault abrió la puerta con cierta incomodidad. «¿Quiere salir ya, por favor?», insistió. El gendarme, que había desaprobado su entrada, saludó con desgana mientras los dos hombres avanzaban juntos por el pasillo. Peter James aprovechó para hacerle una última pregunta a su acompañante. «Señor Perrault», dijo, «usted ha informado sobre la desaparición de una gran cantidad de fichas de alto valor. Supongo que, si esas fichas se conservaran durante varios días, podría alguien que entrara al casino una mañana, digamos dentro de 15 días, comprar un jetón y examinarlo detenidamente para despegar las etiquetas adhesivas antiguas y actualizarlas. ¿No es así?». El señor Perrault admitió la posibilidad a regañadientes. «Ahora, ¿haría usted una cosa más por mí?», suplicó Peter James. «Por el bien de todos, incluido el mío, ¿podría enviar a alguien a las salas privadas que autorice a los trabajadores allí a responder cualquier pregunta que pueda hacerles?» «Con mucho gusto», respondió el señor Perrault. «Es una idea sensata. Cualquier cosa que pueda hacer, señor James, para ayudar a demostrar la inocencia de nuestro joven amigo, la haré con gusto. Solo que la policía es la policía y me he excedido al permitirle regresar a la oficina. A partir de ahora debe considerarse todo esto secreto». Era apenas la 1 cuando Peter James, un poco cansado pero lleno de una extraña y trémula exultación, regresó al Sporting Club. El local estaba más lleno que nunca, la conversación más bulliciosa, y abriéndose paso entre la multitud, observó con un escalofrío la cantidad de personas cuyo horror por lo ocurrido esa noche parecía mezclarse con un extraño placer profano. Se dirigió a la mesa de baccará, cerrada con barandilla, donde había 5 o 6 personas observando desde afuera. Sin embargo, uno de los jefes lo reconoció y abrió la entrada. «¡Qué gran juego esta noche, señor!», susurró. «El príncipe ha ganado 10 millones, pero ahora está perdiendo mucho». Dentro de la pista, la multitud era mucho menor. Peter James encontró fácilmente un lugar frente a Krotsky. Lo observó fijamente durante varios minutos. Era un joven de estatura media, completamente pálido,
con ojos hundidos y los dedos largos y nerviosos de un jugador experimentado. Apostaba al baccarat mientras Peter lo veía repartir las cartas. Por un momento sintió un nudo en la garganta. La noche había estado llena de acontecimientos. La atmósfera del lugar parecía cargada de emoción. Apretó los dientes y se movió con dificultad hacia donde Sybil Christian se encontraba entre los espectadores. «Tu amigo Krotsky parece estar perdiendo», comentó. Ella se encogió de hombros. «Supongo que puede permitírselo», observó. «Dicen que hace poco ganó muchísimo en Niza». «¿Conoce usted a Krotsky lo suficiente como para invitarlo a tomar algo con nosotros?» «Creo que sí», asintió ella, un poco dubitativa. «Bueno, de hecho, a veces me resulta bastante molesto». «Nos vemos en la puerta del bar o en el anexo», sugirió Peter James. «Lo llevaré», prometió ella. «¿Hay alguna novedad?», añadió con expectación. «Puede que más adelante», respondió él. El príncipe Krotsky era, sin duda, un jugador de gran habilidad. A pesar de haber perdido durante una hora, abandonaba la habitación inclinado hacia Sybil Christian, como si su único propósito en ese instante fuera arrancarle una sonrisa a aquella joven tan esquiva. Ella apoyó la mano suavemente sobre el brazo de Peter James. «Alteza», dijo, «permítame presentarle a un amigo mío, el señor Peter James, príncipe Krotsky». El príncipe, que parecía haber interrumpido una conversación privada, respondió con cortesía pero sin entusiasmo. «Vamos a tomar algo», prosiguió Sybil. «¿Nos acompaña, señor James?» «Con mucho gusto. Pero antes, Alteza, ¿se ha percatado de que ha perdido una de esas pequeñas pero preciosas turquesas de su anillo?» El príncipe levantó su mano y observó el daño con una mueca de disgusto. «Mal engaste», murmuró. «Compré las piedras en Colombo el año pasado y cometí la insensatez de hacer que las engastaran allí». «Pues tiene más suerte de la que merece», comentó Peter James. «Acompáñeme un momento y le mostraré la piedra que falta». El príncipe asintió, sin reparos aparentes, y caminaron juntos por el pasillo. Sin embargo, al llegar a la puerta custodiada por un gendarme, se detuvo abruptamente. «Dios mío», exclamó, «esa es la habitación donde han asesinado al pobre Dumesnil». Peter James asintió. «Así es», respondió con la mano sobre el pomo. «Vamos a entrar». Un temblor retumbó bajo sus pies. Retrocedió un paso, visiblemente afectado. Por un instante, la alegre multitud que subía y bajaba escaleras, entraba y salía del bar, parecía transformarse en gendarmes, uno a su izquierda, otro a su derecha. El ruido cesó. El suelo volvió a sentirse firme bajo sus pies. «Vaya, es un lugar extraño para traerme», comentó con una sonrisa. «No me gustan los horrores y difícilmente habría sido aquí, señor James, donde haya encontrado mi piedra». Entró en la habitación con paso firme, la mano amistosa de Peter James reposando sobre su hombro. Con un clic, la puerta se cerró tras ellos. El jefe de policía se puso de pie. «Este es el príncipe Krotsky», explicó Peter James. «A su Alteza le ha parecido que podría ayudarnos con el asunto del pobre Densham». En los salones privados se descubrió que una considerable cantidad de placas
probablemente provenientes de la caja del señor Dumesnil, fueron cambiadas allí y, aunque son casi imposibles de rastrear, uno de los empleados cree que fue el príncipe el que las cambió. Además, Peter James hizo una pausa mientras el jefe de policía sacaba un sobre del bolsillo y dejaba caer un pequeño objeto sobre el mostrador. Además, continuó, este fragmento de piedra, Alteza, fue encontrado en el bajo del chaleco de la víctima. ¿Me permite comprobar si encaja en el espacio vacío de su anillo? El príncipe se quitó el anillo y lo dejó sobre el mostrador. Una exclamación contenida escapó de los presentes. La piedra encajaba a la perfección. ¿Está usted dispuesto, Alteza?, preguntó el jefe de seguridad, a someterse a un interrogatorio. Los largos dedos del príncipe volvieron a encresparse. Peter James permanecía a 1 metro de distancia, pero fiel a uno de sus principios, no hizo el menor gesto. El gendarme estaba de espaldas a la puerta y el jefe de policía al otro lado del mostrador. Así, con tal distribución de los allí presentes, el príncipe Krotsky se disparó con total seguridad. Y Cliff Densham pudo dormir en su propia cama. Epílogo. La caída de las casas reales sin trono. El príncipe Krotsky, como tantos de su linaje, era heredero de un mundo que se desmoronó tras la Primera Guerra Mundial. Pertenecía a una nobleza que había vivido durante generaciones rodeada de lujos, influencia y certezas. Su apellido era bien conocido en los salones de París, en las recepciones de Viena y en los clubes exclusivos de Londres. Pero aquel mundo dejó de existir en 1918. La guerra no solo cambió las fronteras, sepultó imperios enteros. La casa de los Habsburgo, que había gobernado vastos territorios desde el corazón del imperio austrohúngaro, fue desmantelada. La dinastía Románov, en Rusia, terminó asesinada y enterrada en secreto. El imperio alemán cayó, y con él la casa de Hohenzollern. El imperio otomano también se extinguió, disolviendo siglos de dominio otomano en Europa y Asia. En cuestión de meses, miles de príncipes, archiduques, varones y condes se vieron expulsados de sus tierras, despojados de sus palacios y forzados al exilio. Se refugiaron donde pudieron: París, Londres, Montecarlo, lugares donde los nombres aún tenían un eco, aunque ya no valieran nada. Los más afortunados vivieron de recuerdos y alianzas. Los menos afortunados, como Krotsky, sobrevivieron aparentando. Vestían con elegancia, lucían joyas heredadas, jugaban en los casinos de la Riviera y hablaban con acento de abolengo, pero estaban arruinados. La aristocracia sin reino ya no tenía tierras, ni rentas, ni futuro. Krotsky malgastó años aferrado a la dignidad del título y al humo de las apariencias. Pero la necesidad es paciente y tenaz, y cuando no quedan opciones, el crimen se convierte en un atajo. En su mente, matar no era una vileza, sino un acto de inteligencia fría, reservado a quienes no se resignaban a desaparecer. Pero la elegancia no borra las huellas, ni la sangre azul detiene la verdad. Así cayó, con una bala en la sien y sin lágrimas que lo llorasen, otro fantasma de la vieja Europa. Su historia, como la de tantos otros nobles sin corona,
quedó sepultada bajo las luces artificiales de Montecarlo. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.